Muchas gracias, Leticia, por hablar y estar aquí acerca de Cama Adentro. Tengo una pregunta inicial, no sé si estará hecho a posta o no, pero tenemos, por ejemplo, los nombres como de Johnny, Mario, Nelly, Raquel, pero hay nombres como el de la abuela, el de la protagonista, que yo siempre era la abuela, la mucama, o sea, como que no asocio esos nombres, no sé si serán suposiciones mías. ¿Por qué decidiste a estos personajes o no nombrarlas mucho por su nombre o no saber cómo se llaman? Bueno, en principio muchas gracias por el interés en la novela, en el reportaje, la investigación. O sea, a ver, las novelas surgen de maneras bastante oníricas, ¿no? A veces uno empieza con un proyecto y luego van apareciendo a medida que uno va escribiendo cuestiones, ¿no? Yo me daba cuenta que la primera voz era una voz muy potente, pero que a la vez estaba desdibujada dentro de toda la trama, ¿no? Hay un momento donde se alude a ella como se llamaba igual que mi madre, o bueno, la abuela, ¿no? Como esta institución. Es interesante lo que planteas desde el punto de vista de quiénes son los personajes que merecen ser nombrados y quiénes no. Me resultaba interesante también trabajar sobre nombres de mi propia familia, que no voy a decir quiénes son, y ponerlos como en lugares que no son los que corresponden, es decir, Mario, Raquel, la señora Rosario, pues ahí hay un entramado también con mi propia biografía, que es gracioso para que los lectores que me conocen sepan, ¿no? Dónde he puesto a cada uno. Sí creo que muchos de los personajes de la novela no tienen entidad como tal en un entramado quizás más, si quieres, de clase alta, es decir, las mucamas son siempre las mucamas, o la chica que me ayuda en casa, que es otro eufemismo que se usa mucho en Argentina, ¿no? Que es como la chica que te ayuda en casa, si tú le pagas, o sea, no te ayuda, esto no es ayudar si le das dinero, ¿no? O bueno, el que me corta el pelo, o la que viene a hacer la plancha, como esas cosas también bastante de no darle entidad a la persona, sino a la función que cumplen en tu vida, ¿no? Entonces eso me interesaba como jugar, no sé si, no me había dado cuenta de lo de la abuela, es un buen punto que los lectores vean más que el autor siempre es interesante, pero sí tomé una decisión deliberada al transcurrir del libro de no darle un nombre a ella. Y en ese sentido ella es ella, ¿no? Entonces quedó como un poco el chiste de la mucama sin nombre del matrimonio sin hijos, ¿no? Como que siempre le falta algo a alguien y esa idea de que nunca estamos del todo completos me parecía interesante. La abuela también tiene que ver con la abuela, ¿no? Que creo que es una figura para mi generación, sobre todo yo estoy por cumplir 40, en donde nuestras madres quizás salieron al mercado laboral con tanta fuerza y las abuelas generaron como ese lugar de cuidado y de cariño. He leído otras novelas de gente de mi edad en donde la abuela, y así dicho así también, ¿no? No la abuela Mari Carmen, sino la abuela adquiere una significancia. Mi abuela fue para mí un personaje muy importante en mi vida, lo sigue siendo al día de hoy, falleció lamentablemente, pero bueno, era un poco hacerle el homenaje a la abuela, ¿no? Que es mi abuela de alguna manera. Hablando de estos personajes, no sé cómo, no sé si también me lo estaría inventando porque A después ver. he leído tantas locuras. Por ejemplo, el personaje de Mario, el personaje de la mucama, son personajes que no tienen estudios, se ponen a laburar pronto. Mario sí, le dan estudios, pero digamos la protagonista es una persona muy inteligente, muy lista, pero parece que tienen puntos en común Mario y la chica que va a servir La y mucama sin nombre, le la podemos mucama decir. sin nombre, sí. Y por otro lado está Raquel, la señora Rosario, como que has unido a personajes que a lo mejor en algún punto sí que había que unirse y he reflexionado sobre eso. Digo, qué curioso que Mario le pasa eso con el padre, también a la mucama sin nombre, el tema del padre, en cambio tenemos a Raquel que sí, que tiene madre, tal, o sea, que juegas también un poco con eso, de personajes que tienen unas cosas, que no tienen otras pero al mismo tiempo se encuentran en un momento. Claro, es que a veces uno piensa que la gente que lo tiene todo en términos económicos, lo tiene todo en términos emocionales también, ¿no? Y a mí me resultaba interesante indagar como en esa figura de la familia que es peor tenerla que no tenerla, o es esa gente que uno dice, pero tú estás aquí para ayudarme, para empeorarme o para qué, ¿no?
Sí hay un entramado familiar, como bien lo marcás, interesante entre la familia de la cría y la familia de Mario, porque son familias aspiracionales de alguna manera. Yo creo cuando tú estás en clase baja o clase media baja, tú quieres que tus hijos o que tus familiares asciendan socialmente, pero siempre pensado en términos de dinero o de relaciones sociales, nunca pensado en términos de cariño, por ejemplo, o que consigas, no sé, un trabajo que te guste, no, tienes que estudiar una carrera que tiene salida, tener un trabajo que te dé pasta para... O sea, como ciertas expresiones familiares que sí es interesante que lo plantees, porque la mucama también tiene como un conocimiento general de las cosas, que es como, en Argentina se le dice tiene calle, ¿no? O sea, como que tiene ruedo. Y Mario, lógicamente, también es un personaje que viene como desde un lugar de abajo hacia arriba, mientras que Raquel, que uno pensaría que puede tener todo o que no necesita nada, es la más necesitada también de afecto, de cariño, de contención, porque su propia familia que existe, es bueno el paralelismo que haces en ese sentido, que aquellos personajes que no tienen familia quizás son los más hambrientos, ¿no? Y Raquel, yo creo que tiene a su familia como un lastre, o sea, porque entre que de alguna u otra forma niegan su enfermedad, o la presionan para tal cosa, o la presionan para tal otra, eso sucede mucho en las familias de clase alta, ¿no? Y clase media también, ¿no? Como cierto lugar de la familia como más impedimento que habilitarlo. Y claro, hay varias escenas en donde Mario le dice a la criada, tú y yo somos iguales, o vos y yo venimos del mismo sitio, cuando en realidad tampoco es tan así, pero sí una identificación entre ellos de outsiders, ¿no? Del mundo de la alta sociedad. Mientras que de alguna forma Raquel también yo creo que está presa, ¿no? Es interesante el planteo del paralelismo entre una presa, que es el personaje de la mucama inicial, que está objetivamente presa, y luego como lo que se llama la jaula de oro, ¿no? Esta gente que tiene todo, está totalmente, no tiene que trabajar, no tiene que hacer nada, pero a la vez no puede salirse de donde está. Entonces yo creo que sí, las familias de los protagonistas tienen parecidos, similitudes, pero a la vez justamente el rol de la familia, ¿no? Y esta historia de que ellos tres configuran como una familia nueva, un poco turbia, un poco bastante turbia, en donde se van necesitando, ¿no? Claro, es interesante también, por ejemplo, cuando ellos hacen la mudanza al country, yo planteo como esta historia de pasar de un edificio que es propiedad de la familia, el edificio entero, ¿no? ¿Cómo se debe sentir? Nunca me ha pasado. No sé si te ha pasado, que tu familia sea dueña de un edificio entero, ¿no? Esa sensación de propiedad. Mientras que, claro, la otra va, viene, tiene fantasías de propiedad con el novio que nunca se concretan, como que también esa historia del hogar, ¿no? El hogar, cómo se construye a partir de que me interesaba indagarlo, porque muchas veces un hogar es una persona, o sea, un hogar es que estoy contigo y estoy a gusto, o una mascota, ¿sabes? O no sé, o mi colección de DVDs, que si yo no estoy, bueno, esas configuraciones me interesaban, sobre todo por el adentro, ¿no? La idea del adentro, que es una palabra que yo juego todo el tiempo, que es estar adentro y que es estar afuera, cuando uno se siente parte de su familia o cuando no. Mucha gente parte de familias que se siente expulsada, o sea que hay varios juegos en ese sentido y me alegra que los hayas podido rescatar porque no son todos conscientes, ¿no? A veces uno cuando escribe aparecen cosas de la infancia o de fantasmas y de pronto que alguien lo vea o que lo rescate de esa forma es interesante, está bueno. Hablando de fantasmas y de algo que conecta a Raquel y a la mucama sin nombre es las cartas, el tarot. Que parece que una persona que es bipolar, que tiene problemas psicológicos, se aferre tanto a las cartas, se aferre tanto a... Pues eso me resultó curioso porque también tenemos a Nelly, tenemos a la protagonista que como que también has unido a estas dos mujeres en esto al inicio sin saber cómo llegarían al final. ¿Tenías claro que sería eso el nexo en común, aunque a veces yo pensaba, Raquel la odia pero a muerte, y luego ya sabemos, pero ¿lo tenías claro? Bueno, apareció el tema del tarot, yo creo que todo lo relativo al esoterismo funciona muy fielmente, digamos, a las clases bajas, donde uno ve ritos umbandas, evangelismo, mucho de la bruja del barrio, de sacrificio de animales, de santos. En Argentina hay santos en la ruta, en la carretera, ¿sabes? Como cosas, o altares o tal, pero no se indaga tanto en el esoterismo en las clases altas, que es igual o mayor. Hay muchos mitos, digamos, relativos sobre todo
a la clase política en Argentina, que siempre hay una bruja que consultan, que, o la bruja está directamente en el despacho presidencial, cosas así que uno, bueno, y Argentina también tiene una historia bastante turbia en relación a eso, con los ritos con el cadáver de Eva Perón, las manos de Perón, es decir, hay... La cuestión esotérica en la sociedad argentina circula, digamos, de una forma poco transparente, ¿no? Yo creo que es también como la droga. Suponte que tú crees que las clases bajas se drogan mucho más que las clases altas y luego te metes ahí y te das cuenta que no. Y creo que parte del enganche que tiene Raquel con el esoterismo, si bien es algo corriente y común, digo, puede suceder, no es tan exótico como podría parecer, creo que juego ahí un poco con el prejuicio, ¿no? De que eso, de que la religiosidad popular es justamente popular porque alude a las clases bajas y tal. Creo que también tiene que ver con la incapacidad de ella de distinguir lo que es cierto y lo que no, ¿no? Que es permanentemente el juego que yo hago con el testimonio de Raquel, en donde es una persona con una enfermedad mental, entonces tú no puedes del todo fiarte de lo que ella dice. Ahora ella tampoco se puede fiar de sus propios pensamientos, es otra cárcel, ¿no? Es una segunda cárcel a esta jaula de oro que hablábamos antes. Entonces yo creo que también cuando tú no eres capaz, y a ti te debe haber pasado momentos que tomas decisiones en donde, bueno, la mitad de tu cabeza dice una cosa y la mitad dice otra y tu corazón dice siete cosas y ya no sabes y ya llamas a alguien y te da más lío todavía. Entonces, creo que ese link en relación al tarot, siendo que también el tarot es un lenguaje, ¿no? Entonces, a mí la literatura me gusta en todas sus formas, yo no soy como una asidua jugadora, como digo yo, del tarot, ni de la Ouija, ni tal. A la vez creo que hay una literatura y lo mismo. Suponte el libro de I Ching, que es este horóscopo, no sé si lo has escuchado nombrar, un horóscopo chino, que sacas unas, que es como una especie de tarot, pero chino. El prólogo a la traducción es un librazo así, en donde están haciendo unos hexagramas y te dan en plan las explicaciones, ¿no? Son explicaciones como mucho más poéticas que el tarot. El prólogo a la edición en castellano de ese libro, de lo que sería el tarot chino, lo escribió Jorge Luis Borges. Entonces tú te quedas ahí diciendo, mira, entonces al final el I Ching es un tipo de literatura y el tarot también. Entonces yo quería como trabajar, como hay películas en la novela o los libros no tanto, pero aparece esta literatura de también las figuras, ¿no? O sea, ¿por qué sale una figura y no la otra? Más allá de, bueno, decidir o no algo sobre el tarot, que ya es otro tema, ¿no? Como me dijeron las cartas que haga esto, o me dijeron las cartas que en general he tenido muy pocas experiencias con tarotistas, pero no te dicen tienes que hacer, es más como una lectura general, ¿no? Sí me gustaba esta idea de la literatura dentro de la literatura, ¿no? Como, bueno, esta es la interpretación que ellas le dan a las cartas y entonces obran en consecuencia. ¿Y entonces quién tiene la culpa? Las cartas. No, ellas obran en consecuencia. Sí hay algo, yo creo, del link que planteas tú, de esta religiosidad de la clase popular con la religiosidad de la clase alta que las junta a ellas, las une, ¿no? Un lenguaje, creo que en algún momento lo dice el libro, un lenguaje que hablábamos nosotros y que Mario no hablaba. Entonces, claro, en realidad, si tú crees que las cartas, o sea, puedes jugar a las cartas del tarot como juegas a la baraja española, ¿no? Pero luego, si tomas decisiones ya en función de eso es un problema. Lo que sí creo es que es un link entre las dos y al final va a tener un rol en la trama que de alguna manera hace como que tú digas, bueno, fue Fuente Ovejuna. ¿No? O sea, ¿quién ha tomado una decisión aquí, no? Entonces, eso es interesante también como para desvincular a los protagonistas de sus decisiones. O sea, ellos hacen cosas como no se sabe del todo por qué y me interesaba como esa ambigüedad también de que, bueno, a mí hoy el horóscopo me ha dicho que voy a tener un gran día y luego tienes un día fatal, pues ¿quién se ha equivocado? ¿Los planetas o tú, sabes? O sea, Ahí estabas hablando de eso y yo decía al final, porque conocemos cómo que una protagonista tiene la salud mental, es bipolar, pero la mucama también a la hora de esos sueños que tiene, esas locuras con bandas sonoras incluidas con Mick Jagger y la canción de Titanic, también se contagia de la locura porque realmente de algún modo se enamora o porque es curioso. a ver, en la construcción de la mucama yo trabajé un poco en relación a un personaje de un libro de historia que se llama, pues yo soy historiadora, soy profe de historia, entonces más allá de que la novela está ambientada hace 20 años, 22 años, o sea, y de tratar de recrear cierta lógica en esa época, hay un libro muy famoso, los historiadores lo conocemos bien, que se llama El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg,
que es el hijo de Natalia Ginsburg, donde él hace una especie de fantasía de un personaje del medioevo que se llamaba Menocchio, que era un campesino que hablaba de las cosas de la vida con una sabiduría popular, que es un testimonio muy rico porque en realidad lo que muestra es que no es que en la Edad Media eran solo los eruditos, los monjes eruditos y el pueblo analfabeto, pobre, campesino, sino que hay una circulación de conocimiento de tradiciones orales o de gente que, bueno, cuenta cuentos, hay mucho juglar, ¿no? Medieval, en donde se construye también un sentido común, ¿no? Él habla del queso y los gusanos en relación a las estrellas y tal. Entonces yo jugué deliberadamente con ese tipo de sabiduría popular, ¿no? Y por eso aparecen películas o referencias pop, porque la cultura argentina es una cultura muy vasta, pero también es una cultura muy general. Entonces, es como este chiste que hacen de los periodistas, que somos un océano de conocimiento con 2 centímetros de profundidad, ¿no? Esta idea de que el conocimiento, el arte, ¿no? Circula, el cine, la música circula en las clases bajas o en las clases populares, tanto como en las clases altas. Lo que pasa es cuál es la significación que se le da, ¿no? Y también, lógicamente, es un link, porque si todos vemos las mismas series, aunque no tengamos la misma cuenta bancaria, los imaginarios que construimos en relación a la vida vienen más o menos dados igual, ¿no? Y con respecto a los sueños, o sea, eso con respecto a la música y tal, que creo que son además como cositas que yo fui poniendo para darle también un contexto de época, ¿no? Titanic, por ejemplo, Sexto Sentido, son pelis viejas. Y con respecto a los sueños, de por sí esta es una novela onírica, surge de un sueño que yo tuve hace muchos años, que no tiene nada que ver con la novela, pero que sí se rescata acá. Y quería justamente, como venía yo escribiendo a partir de un sueño, darle a ella también algo de este creerse los sueños, ¿no? De ensoñaciones en donde ella sueña lo que pasa, pero no exactamente lo que pasa, pero entonces se hace, como en Argentina decimos, se hace la película, ¿no? Como que si ella, como Sí, una profecía autocumplida, quiero decir, los sueños también sirven para darle una metáfora a lo que a ella le está sucediendo, ¿no? Y ella puede construir sobre, que en realidad lo relata, ni siquiera lo analiza, ¿no? Dice, bueno, yo soñé esto, 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 y tú como lector le adquieres significado a esos sueños, ¿no? Entonces creo que lo onírico está en toda la novela, siendo como bien tú linkeas, que siendo, a ver, de vuelta, la salud mental, cuando tú no tienes seguridad sobre tus propios pensamientos, que es algo que a mí me ha pasado en momentos no de volverme loca, pero sí de estar mal o estar depresivo o lo que sea, y decir, oh, esto que estoy pensando realmente lo estoy pensando, o podré, o lo que está muy de moda ahora, ¿no? De elegir tus propios pensamientos, o el problema con los pensamientos intrusivos. Yo creo que eso mismo lo puedes trasladar a los sueños, ¿no? Cuando tienes un sueño así rarísimo, ¿sabes? En donde tu madre es una superheroína que vuela y tira fuego por la boca y dices, joder, tengo que llamar a mi madre, o qué ha pasado, ¿no? Como cierta dislocación, porque creo que también el inconsciente en la literatura es fundamental, tanto para los escritores como para los lectores, ¿no? Yo soy una fan del cuento. De hecho, la novela es una novela corta, tiene también algunos artilugios de la tensión del cuento, y en el cuento nosotros no nos podemos dar tanto el lujo de explicar, ¿no? Tenemos que decir, cogió la taza, y tú la taza te la imaginas como quieres, y si quieres que el personaje la haya cogido arriba o le haya cogido la asa o donde sea. Y ese tipo de juegos a mí me interesa mucho, es decir, que no dejar todo tan, tan, tan claro para que también el lector tome sus propias decisiones. Entonces, esos sueños que ella relata, ¿la llevan a hacer algo? ¿La llevan a no? O sea, ¿son motor de acción o son, como a veces se dice en técnica narrativa, como descansos, ¿no? Porque a mí me han dicho más de una vez que los sueños no son literarios, porque está como el falso inverosímil ya planteado de por sí, en el sentido de que, bueno, y luego se despertó, y tú dices, "Bah, me he leído todas estas páginas para que luego se despierte". Claro, yo no quería caer ahí, o sea, yo quería que mis sueños, que los sueños de la mucama tuvieran un significado metafórico para que el lector tomara partido de qué significaban. Y no tanto como una cuestión de adelanto de lo que va a suceder, sino también como ella piensa su propia historia, ¿no? Creo que las dos cosas que planteas, el tarot y los sueños, son maneras que ella resignifica lo que le va pasando a partir de que no sabe qué hacer con lo que le está pasando, que es como que se le viene este matrimonio encima y ella dice, bueno, pero un poco de lógica y de racionalidad aquí, ¿no? Entonces creo que paradójicamente los sueños le permiten a ella ordenar ese caos en donde se ha metido. Ahora me acuerdo puntualmente dos, ¿no? Y claro,
el link que ella hace, como dijiste tú, con el Titanic, Sí. ¿no? Y esos momentos en donde ella mezcla realidad, ficción, sueño, me resultaba interesante de vuelta, como te decía con el tarot, por una forma de literatura. Los sueños son una forma de literatura, que luego tú lo puedas escribir más o mejor, o como me dijeron tantas veces que no son narrativos, bueno, depende, ¿no? O sea, depende, yo creo, la carga de la prueba que le das. Es decir, bueno, esto va a ser alguna movida que va a tener este personaje porque sí, o va a tener que ver con algo que va a decir después, o qué rol tienen. Y en ese sentido, incluso hasta el epígrafe de Puig trae el tema de los sueños desde el inicio, ¿no? O sea, el personaje del epígrafe de Puig es un personaje que va a un psicólogo que le muestra las manchas estas de Rochester o algo así, y él alude a un sueño. Entonces, para cerrar, digamos, esta pregunta, para mí, entre que comenzó en un sueño, que el epígrafe habla de sueños, y que ella usa los sueños, para mí es una novela súper, súper onírica, súper. Hay una pregunta que te quería hacer y es que todo parece empezar con la señora Rosario y Ajá. la señora Rosario como que la dejamos aparcada, enfadada, pero parece la cotilla chismosa del barrio. ¿Qué titular daría la señora Rosario a la gente que la quisiese escuchar cuando la preguntasen Madre mía. sobre la historia? Madre mía, no sé, no sé. Vaya salseo, españolizada. En Argentina sería qué quilombo, ¿no? Sí. O no sabés lo que te tengo que contar, o yo esto me lo venía a venir, una cosa así. Claro, es un personaje interesante porque en realidad ella empieza como diciendo, es la de la señora Rosario, ¿no? Con esta idea también El de la tuyo, propiedad, como de ¿no? propiedad, sí, que dije, Claro, claro, es que mucha gente tú debes conocer, señoras que tienen a una mucama o a una señora, una chica que le ayuda en casa, que dicen, mi marita, ¿no? Entonces dices, pero no es tuya, ¿no? O mismo, a ver, para darles trabajo, decir, te voy a recomendar a mi marita o a mi no sé cuánto, que es genial. Bueno, ahí está el tema de la propiedad con el servicio, ¿no? Que nosotros en general solemos dejarlos de lado o pensar que bueno, son de nuestra propiedad, si tenemos gente que nos sirve, desde, te vuelvo a decir, la persona que trabaja en tu casa limpiándola, como la que te corta el pelo, como la que te depila, es decir, son la que, ¿no? Entonces, toda esa gente que te brinda un servicio, en general está totalmente despersonalizada. Y me parece interesante la figura de Rosario porque la habilita a ella desde un lugar casi te diría muy ingenuo, ¿no? O sea, ella es la que la contrata y la contrata, como cuenta en el relato, por haber paseado los perros. O sea, tiene como un dote, una dosis de confianza en ella que le habilita un mundo que antes no tenía, ¿no? Y creo que Rosario también hace como un poco de lector, ¿no? También de cuando hace esos comentarios, ¿no? Y comenta cosas que le hace Raquel a ella que no las ve bien. Tiene como también esa frescura, yo creo, de un extranjero un poco ahí entre medio, ¿no? Porque cuando Raquel habla de Rosario, le dice que es del interior, ¿no? Y en sí, Argentina hay una pulseada, ¿no? Permanente entre la gente de la capital y la gente, imagínate que le dicen del interior, suena extraño, ¿no? Aquí en España creo que también se usa un poco, pero es decir, ella es como un outsider más, ¿no? La señora Rosario no pertenece a esa clase alta a la que pertenecen todos los del country, aunque esté ahí. Hay mucho de eso, en los countries en Argentina. Gente como que se dice un poco en chiste venida a más, ¿no? Como que, bueno, fue ganando dinero y tal, pero esa cosa de ser del interior siempre los discrimina. Entonces también hay una tensión ahí. Y yo creo que es nada, Rosario al final pierde una empleada, pero a ver, tiene sus rasgos clasistas también, ¿no? O sea, tiene esta cosa de se me embarazan todas, ¿no? Como, bueno, a ver, hay que tomarla como yo la quiero, es un personaje que quiero, me parece una señora que podría ser yo, ahí mirando todo lo que está pasando, pero que de alguna forma sí, habilita el libro y habilita también que ella se sienta parte, ¿no? O sea, que la mucama sin nombre conozca, o sea, sea de ahí, pertenezca, ¿no? De alguna forma, que yo creo que es el gran
la gran paradoja de estos trabajadores en estos barrios privados que entran y salen todo el tiempo, ¿no? Entonces, que por ahí, no sé qué te pasa a ti, pero yo voy a trabajar a un sitio y la gente que está ahí tiene más o menos mi misma clase social, mi mismo nivel educativo, y vengo a mi casa y podemos ver las mismas series, estudiar los mismos libros, tal. Esta gente que entra y que sale permanentemente, va de una clase alta a una clase baja, eso debe generar también algún tipo de, digamos, sensación de vuelta con el adentro, ¿no? Como de yo pertenezco o no pertenezco. Estoy aquí trabajando, pero no, pero como estoy trabajando, no vivo aquí, pero vivo aquí. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Como esa tensión. Yo creo que justamente como lo planteas, Rosario es como ese personaje bisagra, ¿no? Entre que logra que ella entre, ella no está del todo adentro y finalmente, bueno, se queda sin su empleada, ¿no? Y cómo termina, pobre. ¿Tenías claro, dos preguntas en una, que la novela estuviese escrita en primera persona, casi como una confidencia al lector de los personajes? Y también, al mismo tiempo, hablando de Rosario, yo veía la mucama sin nombre que salía, entraba, o sea, aunque no describes, pero que tenía más movimiento, pero en esta casa como que tiene, es más prisionera y solo se habla pocas veces de que sale los fines de semana y luego se deja de hablar y parece que está solo prisionera en ese cuartucho y luego en la planta de arriba. A ver, con respecto a las voces, la novela empezó como empieza, es decir, empezó Sí. con esa primera oración, yo me senté a escribir y eso salió, no lo toqué nunca más. Eh, lo que me pasó fue que, o sea, en un principio no tenía claro si iba a ser toda de ella, es decir, si una larga confesión de ella en la cárcel. Cuando empecé a escribir, me empecé a sentir presa yo de la voz de ella. O sea, como que me empezó en el cuerpo a pesar el encierro. Y entonces la dejé de pasar bien escribiendo, la verdad. Eso es interesante también como proceso creativo, ¿no? Entonces, cuando la dejé de pasar bien, dije, bueno, ¿qué hago? ¿La dejo aparcada? Y empezaron a aparecer estas otras como estrategias narrativas, ¿no? Entonces, primero apareció Raquel como una manera de despejarla, ¿no? Como trabajar sobre, bueno, te habrás dado cuenta que hay frases exactamente iguales. Eso es Sí, algo que a mí me interesaba particularmente para trabajar como esa especularidad de ellas dos, ¿no? Que de vuelta remite al epígrafe de Puig del test ese, ¿no? Como ciertas conexiones simbólicas entre ellas. Y luego apareció la voz de Mario, porque me resultaba, me daba curiosidad, bueno, ¿y este hombre qué diría? Tal. Entonces, empezó siendo una primera muy potente, o sea, como yo la voz de ella la tenía muy clara en mi cabeza, la voz de Raquel la tuve que buscar un poco más, lo que usé también, así como usé a Ginsburg para la primera, usé la biografía de Silvina Ocampo que escribió Mariana Enríquez, para esa voz así como un poco de alcurnia y de oligarquía, me encantó ese libro, me encanta Silvina Ocampo, pero además ella es una gran representante, ¿no? de la alcurnia, ¿no? Argentina. Algunas anécdotas de ella me parecieron espectaculares. No la usé literalmente, ¿no? Porque es otro tipo de personaje, pero sí para encontrarla. Y la segunda, porque en realidad lo que hacen todos es una primera un poco segundeada, ¿no? Como sí. hace esto, escribí esto, escuchame, oíme, tal. Sí me parecía interesante porque es como una falsa primera. Entonces, en términos técnicos, también tiene ese jueguito en donde hay lógicamente uno como autor entiende que ese es el lector, ¿no? Pero claro, son como interlocutores diferentes. Entonces, en términos de la construcción, el libro nació así, o sea, nació como una primera muy enloquecida, como una segunda primera en espejo y finalmente la voz de Mario que terminó como de encajar todo, ¿no? Y es verdad que cuando estaba escribiendo a Mario fue cuando apareció la crisis del 2001, ¿no? O sea, yo no tenía tan claro que quería hablar del problema de la fuga de capitales ni de los paraísos fiscales hasta que me vino bien Mario. También yo creo que es el personaje más político, ¿no? Es donde hay Sí. más bajada de línea, lo que se podría decir, porque está más ocupado en, ¿no? Contar su trayectoria vital atada a la historia argentina que contar otra cosa. Entonces me vino bien. Y además lo que sucedió fue que la novela tuvo como una forma
y después tuvo otra más grande, quedó bien, quedó larga, quedó compacta, pero tuvo como, esta es como la versión publicada, es como la versión 7. Entonces, eso también es interesante para la gente que escribe, que nos escucha, que el primer manuscrito es el mal necesario, por decirlo de alguna forma, que luego eso va generando como sus propias mutaciones. Y con respecto a esto del encierro que planteas, creo que es interesante también como paradójicamente, porque las empleadas domésticas, cuando logran un trabajo con cama adentro, que aquí sería como una interna, ¿no? Se le dice en España interna, eh, es un upgrade para ellas, ¿no? Es como un ascenso. ¿Por qué? Porque no tienen que pagar alquiler, ¿no? Porque no tienen que pagarse su comida, es decir, el salario, no tienen que pagarse tanto transporte. En Argentina, en general, las empleadas domésticas viven lejos de los sitios donde trabajan, entonces tienen que tomarse mucho transporte, eso es un gasto muy alto. Entonces, justamente la sensación de encierro que estás planteando, no solo en un barrio cerrado, sino en una sola casa, en donde al final ella termina no saliendo, tú piensas, ah, qué bien, la han contratado como interna. Bueno, no sé si también, ¿no? Entonces, esa paradoja de que a esta clase social lo mejor que le puede pasar es lo peor que le puede pasar, me parece que es interesante para jugar un poco con eso. Y el encierro, bueno, en Argentina hay una sobrepoblación carcelaria muy importante, la mayor, los últimos números que vi son que alrededor del 60% de la población carcelaria está con prisión preventiva, es que no tienen juicio. Es decir, gente probablemente de clase baja, media, media baja, muy baja, a la cual está totalmente estigmatizada por su condición de pobre, y entonces se lo encierran, ya sea porque tiene cara de delincuente o porque tiene antecedentes, que en general, o sea, los presos tienen reincidencia muy fuerte, entonces muchos de los que están encerrados no deberían estar ahí. Entonces también la cárcel, me parece a mí, funciona como ese hogar de los que no tienen hogar, ¿no? Entonces el juego con el encierro y creo también hasta, o sea, justamente con el adentro, ¿no? Hasta el adentro y el afuera, porque al final ella siente que es, o sea, eso, un ascenso, ¿no? Cuando le dicen quédate aquí, cuando en realidad, bueno, no sabemos si es un ascenso. También me ocupé, por ejemplo, de distinguir que para ella era un lugar, o sea, el cuartucho este que tú planteas era un lugar que, oh, me han puesto una tele, me han puesto un colchón, qué guay, ¿no? Como, y creo que Rosario en un momento le dice, invierten en ti, y cuando eso mismo, cuando esa misma, digamos, propuesta o contratación, por decirlo de alguna forma, se narra desde el punto de vista de Raquel, lo que se dice es, le pusimos algo que teníamos tirado ahí, que no servía para nada, y que no nos... Entonces, ese doble juego entre lo que para uno que viene de un lugar es wow, qué genial, y para otro que viene de otro es esta porquería, que quítamela de aquí, también me parecía interesante para jugar, ¿no? Un poco como lo que a ti te sobra, a mí me falta, ¿no? Y creo que eso se ve permanentemente, también con el tema de la ropa, Sí, ¿no? El episodio en donde, de la bueno, bolsa. para una le había regalado la ropa y para la otra se la había robado, y esta historia también de que siempre roban, ¿no? De que las empleadas siempre roban. No importa si te roban algo caro o si y esto del señuelo, ¿no? Entonces, como también, digo, las cosas, yo me imagino eso, tú vives en una casa con carencias, que le faltan cosas, que no te has podido comprar tal o cual, o que tiene, no sé, techo mal o el piso mal, y llegas a un palacete petado de cosas carísimas que esa gente todavía ni siquiera le da importancia, y cómo te puede jugar eso a ti, ¿no? O sea, ya no te digo de robarlo, sino solamente de tener acceso a esos bienes que están ahí, tú los puedes tocar, ver, limpiar, pero no los posees, ¿no? Entonces, ese juego también en los objetos, ¿no? La carga simbólica que tienen los objetos el mismo objeto puesto en una casa que no tiene nada que ver o en una casa que funciona bien, puede ser un esperpento o una obra de arte. Entonces, lo del adentro y el afuera a mí también me interesaba con los objetos, con si ella esa remerita que la patrona, como se dice en Argentina, le había regalado, ¿la iba a usar, no la iba a usar, le iba a gustar? Bueno, para Raquel esa era una remera fundamental y para ella era una remerita más, ¿no? Y bueno, ese juego, ese entramado con los bienes, yo creo que los bienes en el mal sentido de la palabra bien, ¿no? Un bien, uno dice, bueno, tengo tantas cosas y hay gente que tiene tan poca, entonces jugar todo el tiempo con eso me resultaba interesante, como lo que para uno sobra, para el otro falta. Pues muchísimas gracias, Leticia, por tu tiempo. No,
Gracias a ti, me alegro que te haya gustado el libro y espero que nada, que esta entrevista sirva para tener más lectores y que lo podamos disfrutar juntos y juntas.